Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias, sus hijos, sus esposas, esposos. Sean bendecido el lugar de trabajo. Y que sea el Señor obrando cada día más en nuestras vidas para que nos parezcamos al Señor Jesucristo, como lo dice Romanos 8:29. Señor, gracias te damos por nuestros hermanos, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar reunidos en pos de ti, Señor, bendito Rey, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, y lo creemos, Rey Santo, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú en medio de nosotros, Señor. Ministra nuestras vidas, Santo Espíritu de Dios, por medio de tu palabra, Señor, por medio, Señor, de la revelación, por medio del entendimiento y la comprensión, Señor, para que nosotros caminemos en tu palabra, Señor, y obedezcamos, Señor, lo que tú nos dices, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, y que nosotros podamos tomar decisiones en nuestra vida, Señor, de dejar atrás aquello que nos estorba para caminar, Señor, en tus caminos, en santidad, en pureza, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Colocamos, Señor, este tiempo, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, Santo Espíritu de Dios, para que seas tú, Señor, trayendo, Señor, la enseñanza, para que seas tú trayendo la revelación, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo aquellas cosas que son necesarias y que habrán de suceder, Rey Santo, Señor. Rey, gracias te damos, Señor, por el amor eterno que has tenido para con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor, para que caminemos en tus propósitos, Señor, bendito Dios, Señor, para que seamos, Señor, bendito Dios, Señor, cartas leídas, así como nos dice el apóstol Pablo, Señor, que seamos cartas leídas tuyas por el Espíritu, escritas, Señor, y que puedan ver, Señor, y ser nosotros testimonio de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, sean bendecidos. Nosotros en la escuela profética hemos estado hablando de aquello de estar caminando en el camino que el Señor nos ha dado, nos ha trazado, en ese camino estrecho. Y nosotros pues no vemos el camino estrecho, ¿no? Sino que vemos lo que vemos con nuestros ojos, ¿sí? Y entonces podemos hablarlo así como Abraham, que Abraham caminó en esperanza contra esperanza. Y él sí podía ver a una Sarita estéril y sin hijos, él y ya como muerto, ¿sí? Podríamos decir que este varón veía, ¿sí? Igual Moisés veía al invisible, ¿sí? Esto es bien tremendo, y nosotros pues tenemos esa fe de Abraham porque Abraham fue justificado por la fe. Igualmente nosotros hemos sido justificados por la fe. Romanos 10 nos dice que nosotros, con esa palabra que nos predicaron, y que si nosotros creemos en nuestro corazón y que nosotros confesamos con nuestra boca, seremos justificados. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Entonces, esa fe que nosotros tenemos, esa fe nos justifica, ¿sí? Nos limpia, ¿sí? La fe en Cristo Jesús nos da esa salvación y nos justifica, nos santifica, nos vuelve en amistad con Dios. Entonces, sí tenemos esa fe de Abraham, y por eso somos hijos de Abraham, dice la palabra. Y entonces nosotros debemos de progresar en esa fe. Y la fe, como lo dice la palabra de Dios en
Hebreos capítulo 11 nos dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, entonces el punto principal es de que nosotros debemos de caminar por ese camino angosto, que es el caminar que es en Cristo Jesús, porque ancho es el camino de la perdición. Entonces, el Señor nos lleva a caminar por ese camino estrecho, y aún el Señor nos dice que entrad por la puerta estrecha, y esa puerta estrecha es donde nomás cabe una sola persona, y que aún las maletas y todo lo que pueda llevar ahí, eso no le va a caber. Entonces lo tiene que dejar a un lado y poder entrar por esa puerta estrecha solamente. Y podríamos decir que esos maletines y todas esas cosas que pueda uno entrar, eso es el peso del pecado, y eso queda, ¿sí?, ahí en la cruz de Cristo. Entonces, mis hermanos, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, de tener esa certeza, esa convicción, de tener ese entendimiento de que lo que hemos hablado con el Señor, lo que el Señor ha hablado con nosotros, porque es de una comunicación en dos vías, ¿no? Sí. El Señor nos habla y nosotros le hablamos a Él. El Señor nos dice promesas, nos habla promesas, y nosotros muchas veces le pedimos situaciones en nuestras vidas, le pedimos cosas al Señor, y es esa certeza de que, esa convicción de que va a suceder, de que va el Señor a realizar aquellas cosas que nos ha hablado. Entonces, si nosotros vemos en Corintios dice que, 1 Corintios 13 dice que lo que solamente queda es la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Pero entonces nosotros vemos que la fe, o sea, el Señor nos habla y nos da una promesa. Entonces allí se pone en acción la fe. Si nosotros vemos a Abraham, el Señor le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, ¿sí?, y sal a la tierra que yo te mostraré. Entonces le habló. Y Abraham pudo tener esa experiencia de un Dios vivo, ¿sí? Igualmente Moisés, cuando la zarza, el Señor le habló a él, ¿sí? Y le dijo que lo enviaba a Egipto. Hubieron situaciones en Moisés que pues él conocía a Egipto y conocía al faraón, y pues quizás por eso él se negaba o le ponía trabas al Señor para no ir. Pero en fin, el Señor nos habla y nos da promesas, así como a Abraham. Pero el Señor también, pastor, le mostraba su poderío, porque le dijo: mete tu mano, y cuando le salió leprosa, entonces él vio que era un Dios de imposibles. Sí, eso es importante, pero él, o sea, uno ve el poder del faraón, que es un hombre, y pues él no conocía esa manifestación de Dios, ese poder de Dios. Y entonces aquí dice aquí en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí nos muestran a Abraham, nos muestran a Abel, nos muestran a Enoch, nos muestran a Abraham, nos muestran a Moisés. Sí, él tuvo fe, pero es la parte importante, que cuando Dios nos habla, entonces nosotros vemos muchas circunstancias, y entonces, ¿qué pesa más? ¿Sí? Esas circunstancias que nosotros estamos viendo, o lo que el Señor nos ha hablado. Entonces vemos que anteriormente hablábamos lo de Abraham y Sarita, y también lo de Moisés. Entonces ahora nosotros tenemos que mirar que dice aquí que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, tenemos unos ejemplos de personas
que vivieron en esta tierra y tuvieron muchas circunstancias también adversas. Hermanos, por ejemplo, Abraham de llegar una hambruna, ¿sí? Y tener que irse a Egipto, ¿sí? De Moisés, pararse a la orilla del mar y él decir, ¿para dónde pegamos? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Levanta esa vara, ¿cierto? Entonces son a través de unas circunstancias que nosotros también tenemos. Así las tuvieron ellos, nosotros también vamos a tener todas esas circunstancias. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, ¿sí? El COVID-19. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo estás tú haciéndole frente a eso? ¿Tienes miedo? ¿O crees que Dios es más grande que esa pandemia? Entonces esa es la parte importante en la que nosotros debemos de irnos posicionando, porque como ministros de Dios, ¿sí? Porque tú eres un ministro de Dios. Aunque digas que no, eres un ministro de Dios porque eres un ministro de reconciliación, donde Dios está rogando por medio de ti a la persona que le estás predicando el evangelio que se reconcilie con Dios. Entonces nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces eres un ministro de reconciliación, ¿sí? Entonces esto es importante porque nosotros debemos entender entonces en qué forma estamos mirando es las circunstancias, y hermano, y déjeme decirle, hermano, es muy tremendo. Yo visitaba dos personas adultas, ¿sí? De la tercera edad, y o sea, a la persona, al señor le dio una gripa fuerte y él creía que era COVID y él ya se estaba despidiendo de toda la gente, ¿sí? Pero, o sea, lo llevaron a esa idea de que era COVID porque hasta él se fue a hacer el examen, sí, y resulta que salió negativo, pero era la circunstancia de la pareja de él, ¿sí? La señora, la que mantenía allí dándole, y esa es la parte importante de cómo tú estás caminando en estos tiempos. Si te dejas presionar de las personas y de todo lo que sale en las redes sociales, todo lo que sale en las redes sociales, ¿sí? Si te dejas presionar tu confianza, porque estamos hablando de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo estás procediendo ante estas cosas? Y entonces ahí es donde nosotros debemos de caminar viendo al invisible. Allí es, en esa forma que Él nos va a guardar, que Él nos va a proteger, lo que dice el Salmo 91, mis hermanos. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestras vidas, porque mire, hermanos, que en el Salmo 91 está diciendo algo bien interesante, y esto tiene que ver con una obediencia, mi hermano. Esto tiene que ver con más allá de un salmo de protección, y que lo utilizan en las casas como algo que aún la página del Salmo 91 está bien amarilla, la Biblia está abierta allí, y esa hoja, ese salmo es mi protección. Pero yo creo que no es así. Yo no creo que sea la Biblia ni la página del Salmo 91 que sea tu protección, porque ahí dice algo muy diferente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está. Entonces la palabra principal de este salmo es habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Y eso me corresponde a mí. Y entonces yo debo de caminar viendo al invisible para estar habitando al abrigo del Altísimo y morar bajo su sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta es mi fe
de cómo debo de caminar. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Sí, entonces aquí nosotros y nosotros lo podemos leer todo, pero estos 3 puntos, mira, el primero me corresponde a mí, que es habitar al abrigo del Altísimo, o sea, caminar en la obediencia, caminar en la santidad, caminar en la pureza, todo ello lo que el Señor me dice, o sea, estar crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y después esa fe en lo que en la fe en Dios mismo, ¿sí? Y dice, diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío y mi Dios en quien confiaré. Esta es la fe en que yo debo de tener al Señor. Y entonces el producto de estos 2 versículos, entonces viene todo lo demás. Él te librará de los lazos del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y ahí sigue. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto es, hermanos, lo que es andar con el Señor, andar con el invisible, ¿sí? Porque Dios es ese espíritu, ¿sí? Y Él busca esos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, con respecto a a Hebreos, entonces nos está diciendo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces debemos de tener en cuenta este principio, ¿sí? Porque es un principio eterno de Dios, ¿sí? Que primero es lo espiritual y después se manifiesta lo físico, ¿sí? Primero es lo espiritual y después es lo físico. Si tú te estás guardando espiritualmente delante de Dios, se va a manifestar lo que tú eres. Se va a manifestar en ti el Señor mismo, ¿sí? Porque Él dice que el que guarda su palabra y ama su palabra, Él se manifestará a esa persona, ¿sí? Entonces, asimismo, el Señor nos está hablando aquí, porque así como Él constituyó el universo, Él todo lo tenía en su corazón, eso lo tenía en su corazón, y toda la creación del Señor, Él imaginó todo. Y yo pues doy una forma de cómo el Señor, Él caminó, por decirlo así, a través del tiempo, de la eternidad. Y Él fue pensando y todo eso, todo lo que iba a suceder. Voy a hacerle el cielo, voy a hacer la tierra. El enemigo va a levantarse, el enemigo va a ser lanzado fuera. El enemigo el hombre va a ser seducido por el enemigo. Va a hacer todo esto, va a haber diluvio. Y todo lo fue caminando y fue imaginando todo. Óigalo bien, imaginando todo, ¿sí? Y después de esa imaginación, y voy a traer al Mesías Rey, el Redentor, el que va a salvar a la humanidad y todos aquellos que logren caminar en así, y entonces vendrá por segunda vez y levantará la iglesia. Todo eso el Señor lo pensó. Por eso hasta aún el apóstol Pedro dice que el sacrificio de Cristo Jesús estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, porque ahí está ese pensamiento de Dios, ¿sí? Esa imaginación de Dios, ¿sí? Todo ello, ¿sí? Por eso dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve. Perdón.
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, lo espiritual primaba y después fue hecho el universo. Y entonces ahí es donde el Señor dice ya, hágase la luz. O sea, el verbo, la palabra, fue pronunciada y se hizo la luz. Entonces, hermanos, debemos de entender que asimismo, como Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, entonces debemos entender que también nosotros tenemos una imaginación, ¿sí? Y es importante que nosotros podamos entender que, por ejemplo, en Génesis 6, dice el versículo 5. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces mire, y dice acá que se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces dice aquí que el Señor miró, ¿sí? Y que los pensamientos, los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. O sea ¿cuál era su imaginación? ¿Cuál era todo lo que él pensaba? ¿Qué es lo que el hombre pensaba? Así para hacer, ¿sí? Digámosle a una persona de acuerdo a sus talentos, esa persona empieza a imaginar y empieza a plasmar en papeles y después puede irse enrutando en esa profesión. Yo veo, por ejemplo, mucho, mi familia son una familia de artistas, de diseñadores. Y me parece tan bonito todo eso porque lo que han pensado y todo eso lo van plasmando y lo van haciendo y lo van dibujando. Y entonces tenemos diseñadores gráficos, tenemos diseño textil, tenemos diseñadores, sí, en la familia por todo lado, sí, y hasta a mi hija también le gusta el diseño. Entonces esto es de los designios del pensamiento del corazón, y aquí vemos tres cosas. Está el corazón, están los pensamientos y está la imaginación. Son tres cosas que nosotros debemos de tener en cuenta y que el Señor, por ejemplo, estos son designios de pensamientos de maldad, ¿sí? Pero miramos a Noé, y Noé, cuando ya salió del diluvio y todo eso, dice en Génesis 8:20, dice: y edificó Noé un altar a Yahvé, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Yahvé olor grato, y dijo Yahvé en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces aquí nosotros estamos viendo que, por ejemplo, en Génesis, antes del diluvio, eso era el designio del pensamiento, pero miremos a Noé. Cuando termina el diluvio, entonces él ahí mismo a hacer un altar y hacer sacrificio, y el Señor Yahvé percibió el olor grato, óigalo bien, y nosotros podemos ser olor grato al Señor. El olor a Cristo es el olor grato para Dios, ¿sí? Y Romanos 12:1 nos dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es el servicio racional, entendido, que nosotros podemos ofrecer. Entonces aquí vemos que este hombre Noé, él presenta ese altar, y el Señor percibió ese olor grato. Y mire lo que él dice: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Oiga, entonces la tierra, el diluvio fue destruido por causa del hombre. ¿Y cuál era la causa?
que todos los pensamientos, todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Entonces el Señor dice, ya no voy a volver a destruir la tierra por el hombre, ¿sí? Porque el intento del corazón, o sea, los designios, los pensamientos, la imaginación, ¿sí? El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces aquí está el Señor, pues este es el pacto de Noé, ¿sí? Y después sale el arco iris, pero podemos ver, hermanos, que el Señor dice, bueno, no hay remedio. No hay remedio para el hombre. Destruí, pero de todos modos, todo el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, ¿por qué es malo? Por la misma influencia del maligno, porque se está bajo el maligno. Y gracias al Señor es que nosotros somos libertados, ¿sí? Gracias al Señor es que nosotros somos libertados. Entonces, hermanos, si la situación es así, como dice la palabra, si la situación es así, entonces, si todos los designios del corazón del hombre son malos, entonces, bueno, ya fuimos rescatados por el Señor Jesús, ¿sí? Y digámosle que hay unos que tienen 1 añito, otros tienen 2, otros tienen 3, otros tienen 10 años de haber sido rescatados y ya han corregido muchas cosas del corazón, del intento del corazón, ¿sí? Ya se han corregido muchas cosas de los pensamientos y de los designios del hombre, ¿sí? Esas imágenes, esos deseos, lo que imaginan, ¿sí? En sus pensamientos, ¿sí? Entonces, la parte importante en nuestras vidas es cómo nosotros actuamos en las circunstancias, ¿sí? Cómo nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿sí? Cómo nos vemos nosotros mismos y en dónde está puesta nuestra mirada. Esto es algo muy importante, hermanos, porque de acuerdo a estas cosas, entonces así yo procedo. Y tengamos en cuenta, somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios, pero todavía sigo con los designios de los pensamientos del corazón de toda la humanidad, ¿sí? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer, ¿sí? Porque el Señor está diciendo aquí, bueno, ya, yo creo, o sea, yo no sé cómo decir qué pensaba el Señor, pero él reflexiona, dijo Yahvé en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ¿sí? Ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces él concluyó, el punto con el hombre es otra cosa diferente. No voy a luchar. Es otra cosa diferente. Mi espíritu no contenderá con sí, él. Mi espíritu no contenderá. Así lo dice en Génesis 6, ¿no? Sí. Dice la palabra de Dios, dice en Génesis 6:3. Y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Imagínense que el Señor pues entiende, Él es carne, sí. O sea, ahí hay una situación de pasión, ahí hay una situación de deseos, es carne, ¿sí? Y entonces pues ya está bajo el maligno, y como habían hecho los ángeles esas uniones con las hijas de los hombres y todo ello, había habido una perversión, por eso entonces el Señor dice en Génesis, en el 21, en Génesis 8:21 dice, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, hermanos,
O sea, la pregunta para nosotros sería, ¿qué imaginación tenemos de nosotros mismos? ¿Cómo te consideras? ¿Sí? ¿Cómo te ves? Y esto es bien importante porque el enemigo nos ha hecho ver de una forma que no es la verdadera, ¿sí? Y hasta aún nos ha hecho caminar por caminos que no son verdaderos. Por ejemplo, hoy iba a la plaza de mercado y veía un hombre vestido de mujer, ¿sí? Y era un moreno, pero grandísimo, grande, y así como cuajado, pero y tenía vestido, y tenía su peluca larga de pelo. Y entonces allá en la plaza de mercado empezaron a silbarlo y toda esa cuestión. Y yo decía, ¿cómo uno podría ayudar a esa persona si está en medio de todas esas cosas? ¿Y cómo podría uno decirle? Sí, pues uno puede decirle Cristo te ama, pero es muy poquito, ¿sí? Y entonces me puse a reflexionar sobre ello y es un engaño del enemigo mismo, ¿sí? Es un engaño del enemigo mismo, cómo hace que un hombre tenga en sus pensamientos, en sus designios y todo ello, de que es mujer, ¿sí? Y se vista de mujer y todo ello. Entonces, como dice mi esposa, le pusieron a leer un CD que no era el propio, ¿sí? Y entonces, esto es, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender ahora como creyentes nosotros, ¿sí? Disculpen. ¿Cuáles son los pensamientos nuestros? ¿Nos vemos como Dios nos ve? ¿O nos vemos como el enemigo nos hizo caminar por ese camino? O nos quiere hacer ver para que no funcionemos como hijos. Entonces el Señor también le llamaba la atención, y siempre ha llamado el Señor la atención a sus hijos de por qué se miran así, si son hijos, por qué llevan ese desprecio, por qué se miran como huérfanos, como pordioseros. Mira, hermana, que por eso es que estamos compartiendo ese tema sobre la parte de la adopción. No, pero no tanto de la adopción, sino que identidad. La identidad, ¿sí? Perdón, es la identidad. Un pueblo sin identidad, ¿sí? Entonces, son hijos de Dios, pero no conocen en la plenitud qué es un hijo de Dios, ¿sí? Entonces todavía caminan en esos designios, en esas imaginaciones, en esos pensamientos antiguos, ¿sí? Pero saben que es hijo de Dios y aún hasta pueden saber el llamamiento santo que tienen, pero todavía caminan en ese caminar que el enemigo les hizo pensar, actuar, decidir, ver, todo ello, ¿sí? Ese designio de esos pensamientos, esa imaginación. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, en Números capítulo 13, cuando Moisés envía a los 12 espías para que vayan a la tierra de Canaán, entonces ahí podemos ver 12 personas que van a ver lo mismo, ¿sí? Son 12 personas que van a ver lo mismo y esas 12 personas van a traer información de cómo es la tierra. Entonces allí está el punto de cómo ha sido concebido esa persona, cómo ha sido dirigida desde su infancia, cómo han trabajado con ella, cómo esa persona se ha desarrollado en la sociedad, en todas partes, en la familia, en el colegio o en la universidad, como fuere. Todo eso va a operar en esa persona y a ellos lo llevan. 12 personas las llevan a mirar, a espiar la tierra de Canaán. Entonces nosotros lo sabemos, hermanos, cuáles fueron los informes, pero miremoslo para que lo entendamos, que cuáles eran los designios de los pensamientos del corazón de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces lo vemos en Números capítulo 13, versículo 27 en adelante.
Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Acá arriba, hermano pastor, el Señor les está comprobando que es una buena tierra. ¿Sí? La promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sí, que era una buena tierra. Porque mire el fruto que lleva. Sí. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas, y ahí también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea que están así, las tres. Sí. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces aquí vemos el informe de Josué y Caleb, que está hablando en la primera parte, y vemos, y Caleb dice aquí: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos, somos nosotros que ellos. Y entonces aquí ya viene la intervención de los 10, ¿sí? Y entonces mire la concepción con que ellos dieron el informe, y aquí fue el problema, porque todo el pueblo se desanimó, y entonces querían volverse para Egipto. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Nos vemos como Dios nos ve? ¿O cuáles las circunstancias nuestras que nos afectan y vemos todas las cosas que no se van a poder? ¿Sí? Es que, hermano, es bien interesante lo que el Señor nos habla a nosotros, quiénes somos para el Señor. Y a muchas personas el Señor ya les ha revelado quiénes son, pero ven eso tan difícil, y es como decir, estos hombres, como dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, ¿sí? Entonces es como decir: yo no puedo, ¿sí? Es que yo tengo esto, es que yo tengo lo otro. Dice: todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. Eso lo había dicho Josué. Sí. Había dicho que allí estaban los hijos de Anac, ¿sí? Y Amalek, ¿sí? Ahí está hablando, Josué está hablando, pero mire cómo ellos lo hablan de una forma totalmente diferente. Josué los vio extendidos en toda la tierra, a la orilla del mar, en el centro, sí, y en la parte de arriba. Era sí, una tierra que estaba habitada por ellos. Sí. Pero el Señor les había dado esa tierra. Pero, o sea que ellos, perdón, pastor, sí, o sea que ellos no tuvieron en cuenta la palabra de Dios, porque el Señor les dijo: ustedes se multiplicarán como la arena del mar, como las estrellas, y ellos se multiplicaron y se ven como langostas. Sí, pero es que el punto es que ellos, mira cómo dice a Josué y Caleb están dando informe, dice a que habitan aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también allí vimos a los hijos de Anac,
¿sí? Mire cómo él lo habla y cómo lo dice. La tierra que por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos ahí en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí los gigantes y los hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. O sea, ¿cómo te ves delante? ¿Sí? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo te ves tú? ¿Sí? ¿Cómo te ves tú? Y dice, a nuestro parecer éramos como langostas y así les parecimos a ellos. O sea, ¿por qué? Porque se les vio el miedo, se les vio el temor, se les vio todo ello y entonces dijeron, aquí está. Entonces sí manifestamos miedo, sí manifestamos. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de dos personas? Una que tiene fe y otra que no camina en la fe de Dios. Habiendo influencia a la otra. Mira, hermana, que, o sea, 2-3 semanas antes el Señor había mostrado en Egipto señales y prodigios. ¿Sí? Y se habían manifestado las 10 plagas en Egipto. Ellos vieron todas esas cosas. ¿Sí? Vieron cómo se abrió el mar. Ellos vieron todas esas cosas. Entonces, a ellos no les aprovechó porque no lo vieron con fe, no lo recibieron con fe, y por eso quedaron postrados en el desierto todos. Todos ellos quedaron postrados en el desierto, menos Josué y Caleb. Entonces, esto es para lo que nosotros debemos mirar, hermano. Si nosotros queremos llegar a lo que el Señor nos quiere entregar, hermano, ¿cómo estamos caminando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, muy importante es de que el Señor, hermanos, nos quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Tengamos una imaginación. Y por eso el Señor, mire lo que dice aquí en Mateo, me llama la atención esto. Dice, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. Entonces, del corazón salen los pensamientos, del corazón sale la cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, ¿en dónde tengo mi tesoro? ¿Sí? ¿Cuál es mi tesoro? Mi tesoro es el Señor, porque nosotros vemos en Hebreos capítulo 12, nos dice aquí: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, aquí está, es algo bien interesante e importante, porque si me dice a mí el proverbio, me está diciendo a mí, Mateo me está diciendo, Mateo 6:21 me está diciendo, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces yo tengo que mirar al Señor Jesucristo, ¿sí? Y el consejo que nos está diciendo el escritor de Hebreos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, óigalo bien. Entonces, nosotros tenemos muchas personas como testigos, cómo el Señor ha operado en ellas y cómo han manifestado su ministerio y cómo han crecido en el Señor, y el Señor los ha glorificado. Nosotros podemos ver muchas personas, ¿sí? Y entonces dice, teniendo una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, ahí está diciéndonos a nosotros que vayamos a la cruz, ¿sí? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y también está, despojémonos de todo peso.
Por eso el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Entonces nosotros no nos despojamos de todo ese peso, entonces vienen los malos pensamientos, viene Satanás a ayudar, ¿sí? Ayudar Claro, con el claro. pensamiento. Sí, A que nosotros mantengamos así atrasados, por decir algo, o mantengamos bajados de fe. Aún muchas veces se puede restar hasta el gozo, ¿no? sí. Por estar nosotros influenciados con esos pensamientos. Mira, hermana, que en el Proverbio 7:14 nos dice, He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. ahí está. Entonces el enemigo sí puede operar, pero aquí está hablando del impío. Sí. Pero entonces nosotros tenemos que cuidar eso que el Señor nos está diciendo. Aquí entonces el Señor dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Mira, hermanos, el enemigo también nos puede distraer. Y, por ejemplo, en Mateo nos está diciendo que pongamos, ¿sí?, de donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos gusta mucho la plata, ¿sí?, entonces eso es como un brillo que le hace quitar la mirada de Jesús. Seduce. Sí, y le hace quitar. Y la palabra de Dios en Timoteo nos habla acerca del amor al dinero. Pero entonces nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, es que hay distracciones, hermanos, que nos hacen sacar de la mirada del Señor, las distracciones que no edifican. Óigalo bien, porque las distracciones en todo momento no edifican. Y nosotros tenemos que entender entonces que también cosas que brillan y que parecen oro, pero realmente a nosotros, ¿sí?, nos van a sacar la mirada del Señor. Y entonces debemos entender, hermano, que a nosotros lo que está en nuestro corazón y que nos vaya a sacar del Señor, eso nosotros vamos a tener que prestar atención a ello. Dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9, nos dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. No, 1 de Timoteo 6, 9. Nos dice Disculpe. en el 9, 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está, ¿sí ve? Como nos dice la palabra. Entonces, aquí nos está diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Nosotros también tenemos que estar en la cruz, mis hermanos. Pero ¿cuál es el gozo? ¿Hay miedo? ¿Hay tristeza de abandonar el pecado, de abandonar el hombre viejo? Entonces el Señor nos habla de poner los ojos. Tenemos al joven rico. Sí. El joven rico estaba cumpliendo mandamientos. Y él lo amó. Dice Jesús, y el Señor que lo él amó. Pero cuando ya le dijo, vende todo lo que tienes, ¿sí?, y repártelo, y ven y sígueme y predica el evangelio, él se entristeció. Entonces ahí es donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces hay cosas que pueden brillar más que el Señor Jesús.
¿sí? Esto es lo que tú y yo debemos de tener en cuenta. ¿Qué cosas están brillando más que el Señor Jesús? Por eso dice puesto los ojos. O sea que nuestros ojos deben siempre estar fijos en Él. ¿Qué te quita la mirada del Señor Jesús? Eso es lo que tenemos que entender. Porque, hermano, eso fluye ahí mismo. Fluyen pensamientos, fluyen imaginaciones, fluyen deseos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? El cual, óigalo bien, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ahora, ¿cuál es el gozo tuyo? Porque eso es lo que tenemos que mirar también. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón salen los pensamientos. Mire, hermano, por eso el Señor dice en Mateo 22:37 nos dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sí. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí está diciéndole, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si el corazón es engañoso y perverso, ¿cómo voy a amar a Dios? O sea que debo de limpiar mi corazón. Es importantísimo, hermano, para poder amar a Dios sinceramente. Dice, y con toda tu alma. Y el apóstol Pedro nos dice que en la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí?, nuestra alma es purificada. Entonces así nuestra alma va a estar puesta los ojos en Cristo Jesús. Dice, y con toda tu mente. Si yo tengo un corazón limpio, un corazón puro, pues mis pensamientos van a ser también limpios y tener la mente de Cristo. Y aquí dice en el 38, este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, ¿quieres cumplir la ley? Ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo también. Entonces, nosotros lo vemos en Marcos capítulo 12, este mismo pasaje, y aquí hay algo que agrega Marcos. En el versículo 29 nos dice: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces aquí vemos, mira cómo coloca el Señor el orden. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces aquí el Señor, o Marcos, agrega las fuerzas, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y entonces es lo que nosotros miramos, el esfuerzo que hacemos, ¿sí? ¿Cuál es el esfuerzo que haces tú? ¿Sí? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, ¿sí? Si todas mis fuerzas las meto en conseguir el dinero, ¿sí?, entonces estoy amando más al dinero, ¿sí? Ahí está mi corazón y ahí están mis fuerzas, ahí está mi mente, ahí está mi corazón y ahí está mi alma. Y el Señor da una parábola de un hombre que dijo que iba a tumbar esos graneros y lo iba a hacer más grande porque había obtenido una cosecha. Sí, entonces le dijo, hombre necio, ¿no? Porque, y si vienen hoy por tu alma. Entonces este es el punto, hermanos, que en donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Entonces el Señor nos está diciendo que pongamos
nuestros ojos. ¿Y por qué los ojos? ¿Por qué no dice pongamos el corazón o pongamos el alma, como nos dice amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? Aquí nos está diciendo puesto los ojos en Jesús. Y sabe, hermano, el Señor nos habla de que los ojos son la luz, ¿sí? Y si tu ojo es bueno, todo tu ser está lleno de luz, ¿sí? Si tu ojo es maligno, entonces cuánto más no será en la oscuridad que hay en ti. Entonces nuestros ojos, nuestra mirada tiene que ir acompañada de la imaginación, tiene que ir acompañada de lo que dice el Señor de estos hombres malos. Dice que los designios del pensamiento de su corazón, todo era en el Señor Jesús. Así es de la forma que nosotros debemos caminar. En Génesis 6, el 5 decía, en el versículo 5, que los hombres allá en la tierra, todos los designios de los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal. Nosotros ahora hemos sido redimidos. Nosotros ahora hemos sido comprados con precio de sangre. Hemos sido libertados de la potestad del mal, del maligno. Entonces debemos de hacer una transformación en nuestras vidas, ¿sí? Porque si el Señor está diciéndonos a nosotros que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces aquí interviene toda esta parte de mi imaginación, de mi ser, de todo aquello que yo quiero y deseo del Señor y de todo lo que el Señor me ha hablado. Y así empezar a caminar creyendo y agarrarme de su palabra, hermano, porque es importantísimo uno ir caminando en la palabra, en lo que el Señor nos habla y en todo aquello que el Señor quiere que nosotros caminemos. Entonces así yo voy a tener ese gozo puesto delante de la cruz, hermano, sufrir la cruz, ir a la cruz y menospreciar todo lo que puedan decir de mí, ¿sí? Y sentarme también con el Señor a su diestra. Así como lo dice en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Asimismo nosotros nos podemos sentar a la diestra del Señor Jesús. Pastor, y es como Abraham. El Señor lo enriqueció por su obediencia y todo esto, mas él no puso sus ojos en todo ese ganado, porque él no era un hombre muy rico y él vivía en tiendas, porque él es su fe, su corazón estaba puesto. Sí, en el galardón. Por eso él no edificó ciudades ni nada de ello, porque él quería era la ciudad que es construida por Dios mismo. Entonces, hermano, aquí nos dice, en el versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, ¿en quién debo de colocar mis ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, para que tú puedas caminar viendo al invisible, para que tú puedas caminar viendo lo que el Señor te ha prometido, para que tú puedas caminar en esas promesas del Señor, de lo que el Señor te ha dicho, debo de caminar así. Dice en el versículo 3, considerad aquel, o sea, debo de considerar que el Señor Jesús hizo todo eso por mí, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y dice aquí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué debo de colocar entonces los ojos en Cristo Jesús? Para no cansarme y desmayar. O sea, debo entender que esto mismo que el Señor nos dio a nosotros, o sea, esto mismo que el Señor hizo por nosotros, nosotros también debemos de caminar en ello. Y mira, hermano, que es importante que nosotros podamos entender que el enemigo va a querer, óigalo bien, el enemigo va a querer
desanimarnos. El enemigo va a querer que nosotros no estemos, ¿sí? No estemos en aquella paz. No quiere que nosotros que estemos en ese paz, en ese gozo, en ese descanso que nos da el Señor. El enemigo no quiere que nosotros caminemos en ese gozo, porque el reino de Dios, lo dice Romanos, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces debemos entender que si nosotros hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, asimismo nosotros, nos pase lo que pasemos, ¿sí? Nosotros debemos de tener siempre presente que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y nos dice entonces el Salmo 34, el versículo 13 nos dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y Rey Santo, Señor, en medio de todas las adversidades, Señor, en medio de todas las cosas, aún las voces que nos hablan, Señor, porque asimismo tú dices, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, que considerando aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, Señor, tantas cosas que te dijeron, Señor. Aún Pedro, Señor, te dijo: no vayas a la cruz. Señor, bendito Dios, todas aquellas cosas, Señor, que tú pasaste, Señor, bendito Dios, debemos de tenerlas en cuenta, Señor, que asimismo, Señor, bendito Dios, como tú sufriste la cruz, Señor, nosotros tengamos en cuenta, Señor, estas cosas, estas contradicciones que, Señor, tú sufriste, Señor, y que estamos sufriendo, Señor, bendito Rey, nosotros, Rey. Cuando tú dices, Rey Santo, que los enemigos de tu casa serán, Señor, los enemigos serán los de tu casa mismo, Señor. Rey Santo, Señor. Ayúdanos, Rey Santo, Señor, a entender este caminar en Cristo Jesús, Señor, para que nuestro ánimo no se canse ni desmaye, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, haznos entendidos, Señor, y sigue, Señor, despertando a tu iglesia, Rey. Porque en el entendimiento, en la comprensión, Señor, porque en la sabiduría, Señor, y en el entendimiento de ella, Señor, allí, Señor, se manifiesta el temor tuyo, Rey. Porque tú dices, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, Rey. Señor, bendito Dios, fluye en nuestras vidas, Rey. Y sigue despertando a la iglesia, Señor. Sigue despertando a los valientes, Señor, bendito Dios, Señor. A aquellos, Señor, que tomarán, Señor, así la estafeta, Señor, como Josué tomó la estafeta, Señor, bendito Rey, Señor. Estos valientes, Señor, también tomen la estafeta de aquellos hombres, Señor, que de una forma u otra, Señor, abrieron un camino, Señor, para llegar, Señor, a tu presencia, Señor. Gracias te damos, así como el Señor Jesús abrió el camino, Señor, para ir al lugar santísimo. Otros hombres, Señor, han abierto camino, Rey Santo, Señor, para que así mismo, Señor, el pueblo siga caminando, Señor, en pos de ti, Rey. Te bendecimos, Rey, y te exaltamos, Señor, porque tú quieres, Señor, bendito Dios, que nadie se pierda, Señor. Oh Rey Santo, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.